Como parte de la armadura espiritual que Dios nos provee, está la espada. Dice la Biblia en Efesios 6:17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta arma Dios nos la provee para librar las batallas espirituales. Esta es la única arma ofensiva de la armadura que encontramos en Efesios 6 y sirve para atacar, para causar daño, aunque también se puede usar como defensa para detener los ataques del enemigo. Puesto que nuestra lucha es espiritual, es decir, contra huestes espirituales de maldad, que no es física, no es contra carne ni sangre, es que necesitamos armamento espiritual para poder luchar efectivamente. Y aquí en Efesios 6:17 la Biblia dice claramente a qué se refiere esta espada del Espíritu. Se refiere a la Biblia, la palabra de Dios. De esta manera podemos entender que la Biblia es un arma. Todo cristiano posee esa arma y al maestro para aprender a usarla. Esto es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es si sabemos cómo usarla o no, esta espada. Aprender a usarla depende de qué tan dedicados seamos en estudiarla, meditarla, memorizarla, pero sobre todo consiste en aplicarla, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Un cristiano que no conoce bien la Biblia o no la pone en práctica de manera correcta, en vez de usarla como lo que es, una espada espiritual para combatir contra los espíritus malignos, en vez de eso, va a utilizar otra espada, que es también muy poderosa y dañina, su lengua. Pero no para combatir contra las huestes de maldad, sino para lastimar a su prójimo y mayormente y de manera muy triste a su propia familia, a los que están cerca de él. Tenemos el ejemplo de Pedro cuando Jesús fue arrestado en el Getsemaní. Esto lo puedes leer en Juan, capítulo 18, versículos 1 al 10. Dice la Biblia que cuando fueron a arrestar a Jesús, Jesús declaró, yo soy. Y las personas cayeron a tierra. Mira el poder de una verdad espiritual declarada por el propio Jesús, que hizo caer a una compañía de soldados. Esos guerreros, el ejército que estaba en poder en ese momento, cayeron derribados cuando Jesús dijo, yo soy, una verdad espiritual. En cambio, Pedro lo que hizo, desenvainó su espada, porque dice que él traía su espada, e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Es lógico pensar que Pedro no quiso cortarle la oreja. Seguramente el golpe de espada iba directo a la cabeza y muy probablemente este siervo esquivó parcialmente el golpe mortal y solo fue herido de la oreja derecha. Pero podemos ver aquí que Pedro peleó, pero no con armas espirituales como lo hizo Jesús, sino con armas carnales. Y las armas carnales van a herir carne a las personas. Tal vez una persona que ya está en Cristo no se pelea como antes lo hacía en el mundo, como podía hacerlo en el mundo, a golpes, ¿no? A espadazos o con la pistola. Ya no lo hace carnalmente en esa forma, o no debería hacerlo.
un cristiano. Pero qué difícil es para muchos el sujetar su lengua, el refrenarse de decir cosas inapropiadas. Qué difícil es ser prudente, especialmente cuando uno se siente agredido o ofendido. El dejar de ofender, deshonrar, insultar, menospreciar, burlarse, mentir, difamar, chismear. Qué difícil es dejar de hacer eso. ¿Cuántas heridas puede causar la lengua sin freno? ¿Cuántas amistades rotas? ¿Cuántos matrimonios destruidos? Hijos traumados y acomplejados, padres deshonrados, iglesias divididas, sociedades polarizadas. Muchos son los daños que causa una lengua que no se refrena, que va cargada de veneno y que es capaz de causar un grande fuego. La Biblia nos advierte al respecto y podemos ver en Proverbios 12:18 que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. También en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y encontramos también en el Salmo 57:4 que David dice que se encontraba entre los hijos de los hombres cuyos dientes eran lanzas y saetas y su lengua espada aguda. La lengua es peligrosa si no se refrena, si no se contiene, y va a insultar, y va a dañar, y va a lastimar severamente a las personas. Por eso hay personas que andan como Pedro en Getsemaní, cortando orejas con sus lenguas que emiten palabras afiladas. Y la Biblia nos dice que la espada que tenemos que usar es la del Espíritu, que es la palabra de Dios, no la del hombre, que es la lengua. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que puede ser utilizada como una espada, que es cortante como espada de dos filos, pero no para pelear contra carne ni sangre, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sabido usar correctamente tu palabra, no nos hemos apropiado de esta arma y en vez de ello, Señor, hemos usado nuestra lengua para insultar, para deshonrar, para ofender, para burlarse, para menospreciar o para levantar falso testimonio o andar chismeando cosas que no debemos. Perdónanos, Padre. Queremos, Señor, refrenar nuestra lengua, sujetarla, que sea obediente a tu voluntad, Señor. Y queremos, en cambio, usar la palabra, esa arma efectiva, y podamos así, Señor, ser soldados en tu ejército celestial. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.